Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente una cápsula más en esta hermosa tarde que Dios nos regala aquí en este hermoso parque. Quisiera compartir con ustedes, hablar un poquito acerca de lo que es la identidad, de dónde proviene nuestra identidad. Recordemos que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos propósito. También la Biblia nos narra acerca de una historia que yo creo que muchos de nosotros la conocemos ya, la hemos leído en algún momento, y se trata del momento en que Jesús tiene una conversación amplia, reflexiva con sus discípulos, porque él quería saber, quería conocer cuál era, si ellos realmente conocían la identidad, si ellos realmente sabían quién era él. Y también quería explorar un poco acerca de si ellos realmente sabían quiénes eran ellos. Son preguntas tan importantes que él no podía irse sin saber qué estaba sucediendo con ellos, y tenían clara la identidad. Y la primera pregunta que les hace, estando todos ahí juntos, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es que a veces lo que los demás piensan o opinan de nosotros afecta o influye en la formación de nuestra identidad, e influye en nuestro concepto de quiénes somos nosotros. A veces es más fuerte y más pesada, pesa más la idea o el concepto que los otros tienen de nosotros acerca de quiénes somos, que el concepto que Dios tiene de nosotros acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y entonces ellos le dicen, pues unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando les hace la siguiente pregunta, les dice: ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? ¿Qué tan importante fue esta pregunta? Esta pregunta les caló, porque era fácil, la primera era fácil responderla. ¿Qué piensan los demás acerca de quién soy yo? Pero cuando él les dice: ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Entonces ellos se quedaron reflexionando, se quedaron callados, no pudieron contestar en el momento. A veces cuando nos preguntan, nos hacen la pregunta y nos dicen: ¿quién eres tú? Por lo regular muchas personas responden: pues yo soy un médico, soy un carpintero, soy un electricista, soy un estudiante, etcétera, etcétera. Pero a veces no tenemos claro el concepto en ese momento y no podemos responder quiénes somos, ¿no? Hablando un poquito más acerca de nuestra personalidad, de nuestros valores, etcétera, etcétera. Y sobre todo quiénes somos en Cristo. Entonces para él era importante que ellos supieran quién era Jesús, porque en la medida en que nosotros sabemos quién es Dios, podemos entonces saber quiénes somos nosotros. Si nosotros no sabemos quién es Dios, es difícil que podamos saber, entonces tener con claridad quiénes somos nosotros, el valor que tenemos nosotros como personas. Lo dignos, que somos dignos, que somos amados, que somos valiosos, que somos aceptados por el Señor y que somos importantes para Él. Y Pedro se levanta. Pedro era un poquito impulsivo, sin embargo se levanta en ese momento y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en el cielo. El Espíritu Santo le había revelado a Pedro quién era Jesús, la identidad. Y entonces ahí en ese momento la vida de Pedro fue transformada, porque Pedro ya no fue el mismo. Pedro tenía en ese momento clara su identidad, porque él le dice: y a ti te digo que tú eres Pedro. Pedro, la palabra Pedro significa roca. Entonces Pedro les decía que antes era muy vulnerable, muy impulsivo, se dejaba influenciar fácilmente por su temperamento tan impulsivo, no tenía dominio propio. Pero cuando le dice tú eres roca, le está hablando de firmeza, le está hablando de dominio propio. Y entonces la vida de Pedro cambia completamente, porque ahora sabía cuál era su identidad en Cristo. Y como último punto quiero compartir con ustedes que también les da propósito, le dio propósito a Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Había un propósito con el cual había nacido Pedro. También para nosotros hay un propósito con el cual hemos nacido. No nacimos por casualidad, no nacimos porque
a Dios se le ocurrió ponernos en esta tierra, porque sí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene una identidad, nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros, una identidad en Él. Sin embargo, lamentablemente, a veces, como les decía, la vida, las experiencias pasadas, nuestras relaciones dolorosas que hemos vivido con a veces las personas cercanas o lejanas que nos rodean, han empañado esa imagen de Dios en nosotros, y por eso no podemos vernos claramente. Pero Dios quiere decirnos que somos valiosos, que somos importantes, que somos dignificados. Él nos vino a dignificar, Él nos vino a dar ese valor que nadie más nos había dado y que nadie más nos puede dar. Que Dios te bendiga, te dejo con este mensaje y recuerda, eres valioso, tienes identidad, tienes propósito. Que Dios te bendiga.